¿Quieres saber más? Quédate hasta el final de este video para que sepas qué piensan los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días del bautismo. Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal Ecos Podcast. En esta ocasión, como siempre, hablando desde el Zion Voice. Quiero decirles que en los próximos días estaré preparando un segmento que se va a llamar Cuando se juntan los panas o Entre Panas, donde estaré hablando con amigos de información realmente, o sea, información social, que hable de la familia, que hablamos de la educación y todas esas cosas, pero eso será un segmento dentro del Eco Podcast que se va a llamar Cuando se juntan los panas. Al final del video les voy a dejar el intro de ese canal, de ese segmento, para que puedan verlo y que puedan disfrutarlo y que puedan seguirme en mis redes sociales. No olviden, aparte de todo, dejar un me gusta, compartir este video y suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que este canal es de todos y que hemos estado creciendo muchísimo. Me encanta la dinámica del YouTube y me siento a gusto, me siento bien hablando de estas cosas. El día de hoy yo voy a estar hablando acerca de la primera ordenanza del Evangelio de Jesucristo, la cual es el bautismo. Nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos en que el bautismo es la primera ordenanza del Evangelio y que es la puerta por la cual entramos. Es un sendero placentero, pero a la misma vez es lleno de pruebas. Y nosotros como miembros, pues, nos disfrutamos el momento que tenemos en esta vida. En el libro de Mormón hay una escritura que dice que este es el día en el cual el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Esta vida, este tiempo, es el tiempo que nosotros tenemos para prepararnos para comparecer ante Dios. Como siempre, les leo información de la página de la iglesia, a sabiendas de que muchas de las opiniones son opiniones propias y no son opiniones de la iglesia. Pero siempre que les vaya a leer algo que esté en la página de la iglesia, se los voy a decir. Les voy a decir, bueno, les voy a leer algo que esté en la página. Como ahora les voy a leer qué piensa la iglesia del bautismo. ¿Por qué debemos ser bautizados nosotros como miembros de la iglesia? Y en la actualidad, como en los días de Jesús, hay ciertos principios y ordenanzas del Evangelio que debemos aprender nosotros y obedecer. Por ejemplo, un principio es una creencia o una enseñanza verdadera o una ordenanza a favor de nosotros, lógicamente. Es un rito o una ceremonia. Nosotros creemos en que el bautismo debe de ser por inmersión, o sea, la persona debe de ser sumergida completamente en el agua. He visto casos donde las personas o sacan un brazo, o sacan un pie, o les sale el pelo, y se tiene que volver a hacer la ordenanza en ese mismo momento, porque la persona debe de ser completamente sumergida en el agua. El primer ejemplo de esto fue Jesucristo cuando vino, un ser perfecto, sin pecados, pero Él nos demostró a nosotros con hechos de que debíamos nacer del agua y del Espíritu. Él, uno de los escribas, sacerdotes de ese tiempo, se dirige a Jesucristo y le dice: Señor, ¿qué debe hacer un hombre para estar en el reino? Y él le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver a Dios. Y él se perturba, lógicamente, y le pregunta que cómo puede un hombre volver nuevamente al vientre de su madre y nacer de nuevo. Y él le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede heredar el reino de Dios. Entonces nosotros creemos en que debemos de nacer del agua y del Espíritu. Hay una diferencia entre ser bautizados y convertirnos. Lógicamente es un proceso que conlleva tiempo, pero realmente vale la pena entrar en esta senda. Hay una escritura muy buena que habla de Juan el Bautista. Lógicamente Juan fue quien preparó el camino. Vemos cómo Jesús viene a Juan y le dice que él quería que Juan lo bautizara, y Juan le dice: pero que yo no soy digno ni siquiera de desatar
tus zapatillas. Y él le dice, pues que así sea, para que se cumpla con toda justicia, porque estaba predestinado a que Juan el Bautista era quien iba a bautizar a Jesús. Un ser sin pecado, lógicamente, pero él siempre fue el ejemplo en todas las cosas. Entonces dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judá y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Lógicamente, antes de ser bautizados, nosotros debemos de arrepentirnos. El primer principio del evangelio es la fe, luego el arrepentimiento, pero el arrepentimiento tiene muchísimos pasos. Por ejemplo, confesar los pecados, resarcir el daño, restituirlo, alejarnos del pecado. Y parte de eso es nosotros confesar lo que hemos hecho. Entonces confesamos lo que hemos hecho, nos arrepentimos, nos alejamos del pecado y nos bautizamos, somos bautizados. Los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son los únicos autorizados en la Iglesia para poner fechas bautismales. Por ejemplo, yo como miembro normal no puedo decirle a alguien, te voy a bautizar el sábado, porque ese no es mi llamamiento. Los misioneros de tiempo completo, los misioneros que están en las misiones, lógicamente los jóvenes que vemos en la calle con la camisa blanca y corbata y la plaquita y las hermanas, ellos son los únicos autorizados para poner fechas bautismales. En la iglesia se bautizan las personas de los 8 años en adelante porque es la edad de responsabilidad. Y creemos en que esa es la edad donde las personas pues tienen esta responsabilidad. Otra escritura que me encanta muchísimo es donde Pedro le habla a las personas y les dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lógicamente, luego del bautismo, el bautismo se divide en dos. Jesucristo lo dijo, debemos nacer del agua y del Espíritu. Primero nos bautizamos y luego recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la iglesia se recibe al día siguiente de ser bautizado. Hombres con la autoridad ponen las manos sobre tu cabeza y te confieren el Espíritu Santo, que será una guía constante. Lógicamente, todas las personas pueden tener la guía del Espíritu, pero los que no son bautizados, pues sí, tienen esta guía cuando hacen cosas buenas temporalmente. No es que está con ellos constantemente. En el caso de los que son bautizados, siempre y cuando sean dignos miembros de la iglesia, pueden tener consigo siempre el Espíritu Santo, la guía constante del Espíritu Santo. Como dije, siempre y cuando sean dignos de tener esta guía. Otra escritura que me gusta muchísimo, esta escritura está en Doctrinas y Convenios, es el libro de la iglesia que se llama Doctrinas y Convenios, y dice, además por vía de mandamientos a la iglesia concerniente a la manera del bautismo, todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritu contritos y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo con la determinación de servirle hasta el fin y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en la iglesia por el bautismo. ¿Quiénes pueden bautizar en la iglesia? Bueno, dentro de la iglesia hay niveles, por ejemplo, en la autoridad. Primero está el sacerdocio menor, que es el sacerdocio de Aarón. Luego voy a hablar de ese tema. Y está el sacerdocio de Melquisedec, que también voy a hablar de ese tema en otra ocasión. El sacerdocio menor es el sacerdocio preparatorio y es el poder que Dios le da a los hombres, lógicamente, para actuar en su nombre. Los jóvenes de la iglesia que tienen de 12 años en adelante, o pueden tener 11, pero que vayan a cumplir los 12 en ese mismo año. Por ejemplo, si yo tengo 10 años, cumplo 11 ahora en diciembre, el año próximo, ya en enero, me pueden dar el sacerdocio menor porque ya en diciembre de ese año, pues voy a cumplir los 12 años. Entonces, esos jóvenes, hay niveles. De 12 años a 13 años son los diáconos. Ellos son los que se encargan de repartir la Santa Cena,
van a las casas de los hermanos y recogen las ofrendas de ayuno. Luego de eso, de 13 a 14, pues estos jóvenes de 14 a 16 años, de 12 a 14, diáconos. Y de 14 a 16 años, estos jóvenes son maestros. Los maestros pues ya pueden repartir la Santa Cena y también pueden prepararla. También pueden ir, recoger las ofrendas donde los hermanos, enseñan, amonestan. Y de los 16 a los 18 son presbíteros. Los presbíteros dentro del sacerdocio de Aarón pueden bautizar. Ellos pueden hacer esta ordenanza. Pero también los presbíteros bendicen la Santa Cena, la preparan y la pueden repartir también, dentro de sus responsabilidades, lógicamente. Ya de 18 años en adelante, pues reciben el sacerdocio mayor, siempre y cuando sean hombres dignos y fieles. Reciben el sacerdocio mayor, donde el sacerdocio mayor ya tiene otras ordenanzas como dar bendiciones de salud, bendecir, confirmar. Lógicamente, cuando eres elder ya, que es el primer grado del sacerdocio mayor, puedes confirmar a las personas como miembros de la iglesia por la imposición de manos sobre su cabeza. Voy a seguir leyendo aquí. Debemos bautizarnos para la remisión de nuestros pecados. Al tener fe en Jesucristo, al arrepentirnos de nuestros pecados y al bautizarnos, nuestros pecados son perdonados mediante la expiación de Jesucristo. Por medio de las Escrituras sabemos que Juan el Bautista bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados, como ya había dicho. Entonces dice que el apóstol Pablo también, como le leí en la Escritura, hablaba de arrepentíos y bautícese cada uno para en el nombre de Cristo, o sea, para nosotros. Pero debemos de ser bautizados realmente para la remisión de nuestros pecados. No es que yo, por ejemplo, si yo estoy en cama y me estoy muriendo y yo no tuve la oportunidad de conocer a Cristo o de bautizarme, pues lógicamente no tendré esa ordenanza. Si no tenemos las ordenanzas salvadoras, no nos podremos reunir con nuestro Padre Celestial. No podremos. Porque es importante que se cumpla con toda ley. Jesucristo, que fue perfecto, se bautizó. Entonces, ¿qué tan importante es la necesidad que tenemos nosotros como miembros de la iglesia de bautizarnos también? Si Él lo hizo, un ser sin pecados, un ser perfecto, tenemos nosotros la necesidad mayor de ser bautizados, ya que somos imperfectos y vivimos cometiendo pecados a diario. Tenemos que arrepentirnos cada día. Entonces nosotros también tenemos esa necesidad de ser bautizados. Debemos bautizarnos para ser miembros de la iglesia, lógicamente. Si ya se nos confirma como miembros de la iglesia cuando nosotros somos bautizados. Y al próximo, lógicamente, los bautismos se hacen siempre los sábados. Se puede hacer cualquier otro día, pero siempre se hacen los sábados, porque el domingo siguiente es cuando se confirman como miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y se les da el Espíritu Santo. Antes de recibir el Espíritu Santo, lógicamente también debemos de bautizar. No puede ser de que recibo el Espíritu Santo y luego me bautizo, sino que primero es el bautismo y luego recibimos el Espíritu Santo. Debemos de bautizarnos para demostrar nuestra obediencia a Dios. Está bien, hay personas que van a la iglesia, están en la iglesia y todo, pero debemos de ser bautizados para demostrar a Dios nuestra obediencia. Hay la oración de la bendición de la Santa Cena. Nosotros todos los domingos participamos de los sacramentos, y la bendición de estos sacramentos dice que nosotros tomamos el nombre de Cristo para recordarle siempre y guardar sus mandamientos que Él nos ha dado. Entonces, cada domingo nosotros participamos de estos sacramentos para eso, para renovar nuestro convenio bautismal, Por eso es tan importante que los miembros de la iglesia asistan a sus reuniones sacramentales cada domingo, porque si no renovamos nuestro convenio es como un contrato. Si no lo renovamos, pues no tiene validez, y debemos de renovarlo siempre. Debemos bautizarnos para entrar al reino de Dios. Jesús declaró: y cualquiera que crea en mí y sea bautizado heredará el reino de Dios, y quien no crea en mí ni sea bautizado será condenado.
el que crea en mí y sea bautizado. No es suficiente, no basta solo con creer. Debemos de ser bautizados. Debemos de ser bautizados. No basta con solo creer. El bautismo es la puerta por la cual entramos a la senda que conduce al reino de Dios. El bautismo es la puerta. Abrimos la puerta y caminamos en ese camino. Por eso, luego de que nosotros nos bautizamos y somos confirmados, lo que nos queda es perseverar hasta el fin. Porque es un camino. No es que ya tenemos la salvación. Debemos de perseverar hasta el fin. ¿Cuál es la manera correcta del bautismo? Hoy solamente una manera correcta de bautizar. Hay solamente una sola manera. Jesús reveló al profeta José Smith que una persona que tenga la debida autoridad del sacerdocio para bautizar entrará al agua con la persona que se vaya presentado para el bautismo. Entonces lo sumergirá en el agua y saldrán del agua. La inmersión es necesaria. El apóstol Pablo enseñó que el ser sumergidos en el agua y salir de ella simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección, y después del bautismo comenzamos una vida nueva. Pablo explicó, lógicamente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados justamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Debemos de ser sumergidos, que simboliza la muerte, y debemos de ser sacados del agua, lo que simboliza la resurrección, una vida nueva en nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad de edad? Ya lo dije al principio, 8 años. Toda persona que haya alcanzado la edad de 8 años y sea responsable de sus actos debe ser bautizada. Algunas iglesias enseñan que los niños pequeños deben de ser bautizados. Aberración total. Jesucristo enseñó, dejad los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de Dios. En Marcos 19:14. Los niños pequeños no necesitan del bautismo. Los niños pequeños no necesitan de bautismo. Jesucristo enseñó: dejad los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de Dios. En el libro de Mormón, Moroni enseña algo excelentísimo acerca del bautismo, y se los voy a leer aquí en las escrituras. Dice: y de esta manera me manifestó el Espíritu Santo la palabra de Dios. Por tanto, amado hijo mío, sé que es una solemne burla ante Dios que bauticéis a los niños pequeños. He aquí te digo que esto enseñarás: el arrepentimiento y el bautismo a los que son responsables y capaces de cometer pecado. Los niños no cometen pecados. Los niños son inocentes. Sabemos que hay niños que saben mucho, pero realmente son niños. Y dice: sí, enseña a los padres que deben arrepentirse y ser bautizados, a los padres, y humillarse como sus niños pequeños, y se salvarán todos ellos con sus pequeñitos. Y si sus niños pequeños no necesitan el arrepentimiento ni tampoco el bautismo, he aquí el bautismo es para arrepentimiento, a fin de cumplir los mandamientos para la remisión de los pecados. Mas los niños pequeños viven en Cristo aún desde la fundación del mundo. De no ser así, Dios es un Dios parcial y también un Dios variable que hace excepción de personas. Porque ¿cuántos son los pequeñitos que han muerto sin el bautismo? Muchísimos niños han muerto sin el bautismo. De la edad de 8 años en abajo no tienen pecado, son inocentes. De modo que si los niños pequeños no pudiesen salvarse sin ser bautizados, estos habrían ido a un infierno sin fin. Ay de aquellos que perviertan de esta manera las vías del Señor, porque perecerán, salvo que se arrepientan. Y me siento lleno de caridad, que es amor eterno, dice el profeta Mormón. Los niños pequeños no pueden arrepentirse, por consiguiente es una terrible iniquidad negarles las misericordias puras de Dios. Porque aquí todos los niños pequeñitos viven en Cristo, y también todos aquellos que están sin ley, porque el poder de la redención surte efecto en todos aquellos que no tienen ley.
Entonces, hay de aquel que piense que los niños pequeñitos necesitan del bautismo. No voy a hablar realmente de ninguna iglesia directamente. Sabemos cuáles bautizan niños, sabemos cuáles no. Eso no está en la Biblia. Él dijo en la Biblia: dejad que los niños vengan a mí y bautizaos y volveos como niños pequeñitos, o sea, sin pecados. Los niños no tienen pecados. Los niños pequeñitos no tienen pecados. El Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado en su totalidad, y estas son ordenanzas que están a la vista de todos. ¿Qué pasa cuando somos bautizados? Como expliqué anteriormente, nosotros hacemos un convenio con Dios de servirle siempre, de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, de arrepentirnos cada día, de seguir adelante en el camino, de buscar siempre la guía del Espíritu Santo y de ser dignos merecedores de su presencia. Él me enseñó, otro profeta del Libro de Mormón, que cuando nos bautizamos efectuamos convenios con el Señor de 1. Entrar en el rebaño de Dios, aliviarnos mutuamente las cargas, ser testigos de Dios en todo tiempo, servir a Dios y guardar los mandamientos. Cuando somos bautizados y guardamos los convenios del bautismo, el Señor nos promete: 1. Perdonar nuestros pecados. 2. Derramar su Espíritu más abundante sobre nosotros. Darnos diariamente la guía y la ayuda del Espíritu Santo constante. Permitir que nos levantemos en la primera resurrección. Darnos la vida eterna. Esas son las bendiciones que el Señor nos promete por medio del bautismo. Con el bautismo nosotros comenzamos una vida nueva, una vida donde decidimos servir a Dios. No es una vida sin pecado, lógicamente vamos a pecar porque somos seres imperfectos. Para mí, yo tuve la oportunidad de bautizarme cuando tenía 12 años, en el año 11 años, bueno, de 10 para 11, en el año 2000. Me recuerdo que fue en mayo, 26 de mayo del año 2000. Tengo 23 años que me bauticé en la iglesia. Y he tenido la necesidad de arrepentirme cada día, lógico, porque soy un ser imperfecto. Pero el Señor me ha bendecido con su Espíritu siempre y cuando soy digno, lógico. Pero siempre he tratado de buscar esa guía. Siempre me he esforzado por tener la guía del Espíritu Santo y de sentir la presencia de Dios en mi vida. He estado aquí leyendo estas cosas porque quiero que la doctrina pues llegue pura y simple. Jesucristo lo dijo, que cualquiera que crea en Él y sea bautizado, este será salvo y heredará el reino de Dios. Y quien no cree en Él ni sea bautizado, será condenado. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por siempre estar aquí compartiendo conmigo. Espero que puedan darle me gusta, que puedan suscribirse y que puedan compartir este video con sus amigos. Suscríbanse, por favor. Sigamos creciendo juntos. Recuerden que al final del video les voy a dejar el intro del nuevo segmento dentro del canal, cuando se juntan los panas, donde estaremos hablando. Ahí tendré invitados como Oscar Galván, Félix Román, y otros amigos que estaremos hablando, Juan Bautista, Alfredo Otañez también, y todos mis amigos que quieran unirse en ese segmento, pues estaremos todos ahí. Y esperamos que puedan seguirme y suscribirse y darle a las notificaciones para que puedan recibir las notificaciones de mis videos. Espero que sigamos creciendo, que sigamos adelante. Esto es un camino donde debemos todos perseverar. Es un camino lleno de problemas, muchas personas nos hacen enojar en la vida. Nos enojamos con muchísimas cosas. Creemos que el mundo es un mundo lleno de imperfecciones y debemos de perdonar, porque si no perdonamos no podremos ser perdonados. Él lo dijo, y eso es lo que tienen en común los que están en el cielo, que perdonan y son perdonados. Muchísimas gracias, y espero que tengan bonito resto del día, de la noche y la tarde en el momento en que estén viendo este maravilloso video. Que pasen muy buenas tardes. Cuando se juntan los panas.